Muy buenas noches. Vamos a ver un ejemplo de planificación analítica de 400 metros y vamos a comenzar viendo con qué paradigma establecemos este macrociclo. Lo primero es entender las características de este atleta, que es un corredor de 400 llanos muy veloz, pero no es muy resistente. Vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión. Por eso, en este macrociclo reducido, predominan la potencia y la capacidad aeróbica láctica. Por ahora, es un destacado corredor de 200 y 400. Si desarrollamos progresivamente su potencia aeróbica, estimo será un excelente corredor de 800, pero es algo que va a llevar mucho tiempo. Lo primero es el análisis de sus condiciones desde el punto de vista antropométrico. Elian es un atleta de 1,87 m con un peso corporal de 63, lo cual indica un índice de masa corporal muy bajo. O sea, es alguien muy delgado y con características de porcentaje de graso muy bajo. Así que eso determina excelentes condiciones para la prueba de 400 metros, pero hechas otras evaluaciones que vamos a ver, ha tenido y tiene grandes problemas de técnica de carrera, sobre todo a la hora de los apoyos. La técnica de apoyos es bastante deficiente. Por supuesto, tiene un déficit enorme en fuerza explosiva, reactiva y elástica. Cuando empecé a entrenar con él en pista, o sea, él viene de entrenar en superficie blanda, empezó a entrenar en superficies más duras, en el cenar, vimos que había grandes problemas en la coordinación intra e intermuscular. Y por supuesto quedan por desarrollar todos los aspectos bioenergéticos que determinan la mejoría de las marcas, en 100, en 2 y en 4. En lo que hace a los factores mecánicos, Elian tiene una excelente condición genética para la frecuencia de paso. El tema es que la frecuencia de paso, en este caso, es el factor temporal y se expresa en la cantidad de zancadas por segundo. A nivel muscular, en el caso de Elian, los músculos antigravitacionales, es decir, glúteo, el recto mayor, el recto de cuádriceps, ¿no? Los bastos, los gemelos, el sóleo, no tienen problemas mecánicos. Por el contrario, cuando hablamos de el factor espacial de la velocidad, que es la amplitud, tiene grandes limitaciones. Seguramente está determinado porque ha jugado muchísimos años al fútbol y en superficie blanda. Es algo a trabajar y que tiene, lamentablemente, un factor importante a la hora de las limitaciones en la amplitud. En los músculos gravitacionales, el psoas ilíaco, los isquiotibiales, o sea, semitendinoso, semimembranoso, bíceps crural, y el tibial anterior tiene acortamientos notables. El otro punto a determinar con el diagnóstico de este atleta es la velocidad de equilibrio, que es algo que a mí me interesa siempre trabajar, porque cuando no tienen mucha experiencia desde la infancia en el desarrollo de las pruebas de velocidad, es importante que no tengan problemas en entender cuál es la velocidad de equilibrio para conseguir su mejor marca. En el caso de lo que es velocidad de equilibrio, se lo recuerdo, el tema es que una vez que uno la alcanza, si quiere superarla, solamente puede aumentar la frecuencia. Así que había que trabajar muchísimo en ese equilibrio y tratamos en lo posible de determinarlo, porque me costaba mucho, cuando empezamos, entender la distribución de su ritmo de carrera. El objetivo de cualquier corredor de 400 tiene que ser desarrollar una velocidad punta. Y esa velocidad punta muy alta, la velocidad de equilibrio, tiene que estar muy bien determinada, porque si no pasa lo que pasó en la primera experiencia cuando clasificó al Mundial de Nairobi. Yo estaba ahí en ese Mundial y fue tremendo. Ahora, seguramente si quieren pueden ver la película, y él pasó en un parcial de los 300 espectacular. Y en los últimos 100 metros no podía ni moverse. Es más, se cayó faltando 1 metro para llegar a la meta. Bueno, esa velocidad de equilibrio de Elian, en este momento, o por lo menos hasta que llegamos este año a Cochabamba, estaba en 11.5 cada 100, 23.200, 34.5, o sea, una velocidad de 31.30 km por hora. ¿Cuáles son los objetivos de velocidad punta que nos planteamos para este año? Que salió solamente en un solo torneo, que fue el sudamericano de Cochabamba, el sudamericano indoor. Bueno,
El objetivo es ir mejorando paulatinamente esa relación para ver cuáles son los parciales de 100 metros. Cuando yo conocí a Elian, él estaba entrenando con Juan Cresimati, que es el que lo descubrió, lo encontró, lo desarrolló, es un trabajo extraordinario, entendiendo que, por ejemplo, no sé si tiene muchas condiciones aparte de la cancha, o sea, un poli. El trabajo de Juan fue tremendo, porque poner a un chico en 2 competencias, en una marca para un mundial, en su localidad, en Suipacha, es un trabajo extraordinario. La verdad, un chico sin experiencia hizo un trabajo enorme, y creo que el segundo torneo en Mendoza, que lo llevó Juan, metió la marca para el mundial. O sea, era un desconocido para nosotros. Pero cuando fuimos a Nairobi, que ahí tendría, creo, su tercera carrera, porque no había competido casi nada antes, en esta prueba, en este nivel, bueno, le pasó lo que pasó, que salió con un ritmo endemoniado, espectacular. Miren la carrera si la quieren ver, y van a ver que venía primero en su serie. Y bueno, hizo una lactatemia tremenda y se fue quedando duro hasta que se cayó faltando 1 metro. Bueno, evidentemente, eso lo mejoró con Juan Cresimati muchísimo en el curso entre 2017 y 2018, y para 2018 la velocidad de equilibrio de Elian era de 11.63, que es lo que hizo en el Sudamericano U23 de Cuenca, Ecuador. Fue récord nacional. O sea, una marca de 46.54 es una marca excelente. Y eso en el término de un año. En el 2019, él viene a Buenos Aires a entrenar al CENAR. Me dice de entrenar conmigo y con los atletas que teníamos en el momento, Damián Moreta, Pedro Emer, estaba también Ruggeri. Es un grupo de atletas de muy buen nivel, y eso es importante a la hora de pegar un pequeño cambio en lo que hace la velocidad punta. Así que empezó a entrenar en el sintético, y es lo que le voy a mostrar ahora. O sea, la proyección que hicimos para ese Panamericano, que pretendíamos correr por lo menos un 3% mejor que ese 46.54. O sea, mejorar un 9% hubiera sido el récord igual, un 1% de ese 46.54. Pero vimos que había tanto déficit en lo que hace a la relación que había entre su pisada, la frecuencia de paso y la amplitud con la pista de sintético, que pensamos que podía mejorar mucho más. Y bueno, efectivamente así fue. Así que, para cerrar lo que hace la velocidad de equilibrio, para este año proyectábamos una mejoría de solamente el 0,08 al 0,09%. Con eso iba a ser el primer corredor en estar debajo de los 46 segundos en Argentina. Si tenía 46.02, proyectábamos pasar de 11.50, el parcial de velocidad de equilibrio, a 11.49. Eso de mínima. Y 11.48 de máxima, para la primera parte del año. O sea, estamos hablando de buscar una marca que le permitiera estar en torneos internacionales. Bien. En el trabajo de fuerza, que era un gran déficit de Elian, lo sigue siendo, seguramente el tema de la fuerza rápida era un problema grave. Así que en el 2009 comenzamos un proceso de gimnasio en el CENAR que partió casi de cero. Después, si tenemos tiempo, podemos compartir algunos videos de algunas evaluaciones que hicimos en gimnasio para que vean la inestabilidad de las articulaciones que tenía, y estamos hablando de un corredor de 46 segundos. Así que, primer conclusión de las evaluaciones que hemos hecho. Tiene una gran coordinación intermuscular. Recuerden que él viene del fútbol, y recuerden lo que le decía respecto al trabajo que hizo con el profesor Juan Cresimati. Ese trabajo fue excelente, porque pasar un corredor de 49 a 46 en el pasto es un trabajo extraordinario. Así que evidentemente ha trabajado muchísimo la coordinación intermuscular. El tema es el desarrollo de la coordinación intramuscular, o sea, el reclutamiento de fibras rápidas. Y ese es un proceso lento, pero que evidentemente tiene mucho por mejorar. Así que, para recordar a aquellos que por ahí no están trabajando tanto en velocidad, la coordinación intramuscular, o sea, el reclutamiento de fibras rápidas, mejora mediante el aprendizaje y la ejecución de movimientos rápidos, con un nivel de tensión muscular que está acorde a la prueba que hacemos. En este caso implica pesos medianos a gran velocidad. La coordinación intermuscular la mejoramos a alta velocidad con el movimiento que en este caso es de carrera, y eso es algo que él tiene bastante trabajado. El tema es el aprovechamiento del fenómeno elástico reactivo al finalizar la carrera. Ahí teníamos un déficit, y es lo que más mejoró. En el caso de los objetivos del macrociclo que vamos a ver, el primer objetivo era desarrollar la manifestación de fuerza, sobre todo para mejorar
la coordinación intramuscular, mejorar todos los sistemas energéticos, mejorar su técnica de carrera, que hicimos varias filmaciones y evaluaciones con los profes que están trabajando con nosotros en el CENAR, y bueno, mejorar los factores mecánicos, frecuencia, pero fundamentalmente amplitud. Centramos el trabajo en la determinación de qué unidad de entrenamiento iban a ser predominantes porque manifestaba un gran cansancio después de los entrenamientos y manifestaba una necesidad de mayor tiempo de recuperación. Así que, como dijo recién yo, en algunos casos hay que optar por la planificación de jornada simple, o sea, un solo entrenamiento, y así empezamos y así terminamos el año. O sea, unidades que permitan mejorar la potencia, más que la capacidad, por lo menos para ese periodo, pero determinar qué son entrenamientos determinantes. Hay entrenadores que van a por ahí centrarse más en el trabajo de la potencia aeróbica, y me parece muy correcto, pero eso no coincide con las características que tiene Elian. Elian en los trabajos de potencia aeróbica, por lo menos hasta ahora, manifestaba un gran cansancio y una frecuencia cardíaca, que es un indicador directo, ¿no? De 220 pulsaciones con un trabajo de intervalo de extensión mediano simple, como por ejemplo 4 unidades de 400 en 1 minuto 4. Trabajo normal, sencillo para cualquiera de los otros chicos que a lo mejor recorren 400 en 54 segundos. En el caso de él, la frecuencia cardíaca minutos después estaba muy alta. Bueno, eso es un indicador que puede mejorar muchísimo todavía. No me quiero detener mucho acá, pero para recordarles el gran cuadro que todos nosotros tenemos en la cabeza, los entrenadores de pruebas de velocidad, los esfuerzos para la potencia láctica, la capacidad láctica, la potencia láctica, la capacidad lactácida, son esos que tenemos ahí. Todos tenemos bien claro cuáles son las duraciones, la recuperación, el número de repeticiones, y en este caso marqué en rojo en donde centré el trabajo porque estábamos centrados fundamentalmente en lo urgente en la pista y en lo importante en el gimnasio. Y creo que seguiremos así, en la medida en que pueda regresar a entrenar a Buenos Aires. Este no es un buen momento para venir a nada a Buenos Aires, por eso está en Suipacha, pero realmente las deficiencias no están en la capacidad aláctica, que tiene una gran capacidad, sino en estos déficits, el de potencia lactácida y el de capacidad lactácida. Bien, dentro de los medios y métodos que pudimos utilizar para mejorar la fuerza reactiva, estuvieron los trabajos con vallas muy bajas, espero que se pueda compartir después los videos, y en lo que hace a los squats y demás trabajos en el gimnasio, lo hicimos con el peso corporal y después algunos test con hasta el 50% de peso corporal, estamos hablando de 30 kilos. Yo vi algunas preguntas recién respecto a cómo trabajar la fuerza reactiva y la pliometría y demás. Le vamos a traer algunos videos, o sea, tuvimos que trabajar lo más simple de todo por la inestabilidad en las articulaciones. Lo van a ver en videos, de trabajos muy simples con articulaciones muy inestables justamente por eso, ¿no? Porque faltaba un trabajo de fuerza que evidentemente va a hacer que mejore mucho sus marcas. Es un chico con un enorme potencial, tanto en 200 como en 400. Y algunos multisaltos horizontales. ¿Por qué digo algunos? Van a ver que la planificación no predomina, porque esa inestabilidad, sobre todo en la articulación patelar, en la rodilla, visto en cámara lenta, manifestaba que no se podían hacer muchos saltos. Estamos hablando de algunos triples, algunos pentas planos y algunos trabajitos que vamos a hacer en vallas de 40-50 centímetros de altura. Bien, espero que se pueda ver. ¿Se ve, Omar? O sea, insisto en esto, fíjense la... Muy bien. ¿Se vio, Omar? Sí, vamos Muy bien, bien. dale. O sea, esos trabajos simples, que parecen simples, indican que tiene una gran fuerza reactiva. El tema es cuando lo filmamos y veíamos sin ningún peso, sin poner ninguna carga, ni bandas, ni mancuernas, ni nada, que en estos trabajos simples, en donde se picaba con 2 en el piso, teníamos que subir a 1. En cuanto tratamos de hacer lo inverso, de picar con un pie en el piso y subir a 2, teníamos articulaciones que casi bailaban. Bueno, evidentemente la estrategia de saltos implicaba ir del pasto al sintético,
De las zapatillas a los clavos, no llegamos nunca a hacerlo, jamás en todo el año, y de los pies juntos a transferir. O sea, tratar de primero trabajar las articulaciones y la calidad de los tendones y ligamentos que las atraviesan para poder hacer trabajos que seguramente podrá hacer en el futuro. Por eso insisto en el potencial de lo que tiene. Y en lo que hace a cuestas y arrastres, nosotros pretendemos mejorar la capacidad de aceleración de Eliam. El año pasado mejoró la marca de 100, de 200 y de 400, pero en las cuestas que hicimos no llegamos a hacer mucha intensidad porque la calidad de la pisada no es buena. O sea, estamos hablando de cemento y con zapatillas. O sea, la intensidad no puede ser muy alta, si no manifiesta algunos dolores interesantes, ¿no? Por ejemplo, dolores en las tibias. Y no hicimos arrastre directamente porque no quise deteriorar más la técnica. Le muestro, por ejemplo, este es un trabajo previo a Cochabamba. Ahí, él hace mucho tiempo que está viviendo en mi casa, cuando viene, después veremos por qué, pero esas cuestas enormes de 150 metros, como ven, no son nunca se ejecuta a velocidad ni máxima ni submáxima, pero es un buen recurso para mejorar su capacidad de aceleración. Después veremos las unidades. Bien, la distribución del esfuerzo en el caso del 400. Como les decía, él venía con antecedentes de 2018, de 46-54, entrenando en Suipacha, en Pasto. O sea, el laburo de ahí de Juan, que espero que esté por ahí en el chat, que esté en el grupo, extraordinario. O sea, lo que logró ahí, creo que es histórico, porque por ahí otros entrenadores que han tenido corredores en 46 los han desarrollado en superficie sintética y con chicos por ahí con muchos antecedentes. Pero en el caso de él, fíjense que esa marca se consiguió en 2018, el sudamericano de Cuenca, fue una marca extraordinaria. Y manifiesta el 21.79, que no es una marca muy buena para lo que son los 46.54, la necesidad por ahí de entrenar en una superficie más dura y con rivales directos un poco más fuertes, que es lo que da por ahí venir a Buenos Aires o algún centro de rendimiento en donde la competencia es un poco más continua y donde por ahí los compañeros de entrenamiento también sean corredores de 21. Bueno, ahí la relación estaba en 2.96. Recuerden que el índice de resistencia para determinar un corredor de 400 es igual a multiplicar la mejor marca en 200 metros por 2 y se resta los resultados su mejor marca en 400. En ese caso, daba 2.96. Así que cuando él viene, en el 2019, yo determiné que lo mejor que podíamos hacer es mejorar la marca en 200, que fue lo primero que hicimos, o sea, llevarla a una marca mejor, la llevamos a 21.8. Así que para este año, para el 2020, antes de Cochabamba, está una relación de 3.86 con los antecedentes de 2019, o sea, con 46.02 y 21.08. Que se podrían haber seguramente mejorado si hubiéramos tenido más continuidad en la segunda parte del año. Ese índice, si consultan la bibliografía, está en un nivel excelente, o sea, tiene un muy buen nivel de índice de resistencia, que está entre 3 y 4, 3.86, para ser un buen corredor de 400. Por eso, insisto, me orienté, en base a lo que había hecho Juan Crecimati, que es una marca 46-54, en orientar a Eliana al trabajo del paradigma de la velocidad y no entrenarlo con el paradigma de la resistencia. Bien, entendida su velocidad de equilibrio, que estaba en 11.5, 23, 24.5, tenía que ver la diferencia entre la primera y la segunda mitad para que no volviera a pasarle, porque que no volviera a pasarle lo que le pasó a lo mejor en años anteriores, que simplemente por falta de competencia o por falta de torneos, porque en el año 2018 creo él estaba por ahí a lo mejor como para ir al Mundial U20 en Tampere, Finlandia, y le faltó muy poco. Y cuando vino en el 2019, en su primer torneo en Mendoza, hizo la marca. O sea, yo no había hecho nada. Es todo trabajo anterior lo que había hecho Juan. El tema es que con muy poco trabajo sobre una superficie dura, una superficie buena como la de Mendoza, ahora lo van a ver, metió una marca excelente. Y dice, el tiempo que estuve trabajando para esa marca la conseguí. Y yo le expliqué, le digo, claro, muy claro, mirá, lo que pasa es que si vos no tenés la superficie adecuada,
que es la pista de Mendoza, porque es excelente, que te toca el día ideal en temperatura y que estés concentrado en esto, seguramente, si lo tenés asiduamente, van a salir las marcas. Bueno, ese fue el inicio del 2019, ahora vamos a ver la planificación, y en lo que hace a los parciales, en el caso de San José de Costa Rica, si ven el video, estuvo en 22 en su primer parcial y 24.02 en la segunda parte. Eso en la serie en la que hizo el récord nacional. Y después el resto del año estuvo en 23 más 24 o 22.5 más 25 en los torneos que tuvo. ¿Cuál sería el objetivo? Por lo menos ese es mi análisis, llegar a 22.30 y después conseguir 23.60, con lo cual sería un corredor de 45.90 con una diferencia de 1.30. En realidad, si consultan todos los análisis técnicos que tiene la World Athletics, van a encontrar que una diferencia ideal sería ser 1 a 1.5. La marca en 200 más 1 a 1.5 y del 200 a 400 la marca en 200 más 2 a 2.5. Bien. En este periodo de entrenamiento ya le dije los déficits que tenía, estamos hablando de 2019, porque el 2020 no lo pudimos cerrar después de Cochabamba. Los objetivos eran los que les enuncié respecto a las capacidades, respecto a la resistencia y la velocidad, respecto a algunos aspectos determinantes de la mecánica. Así que lo que programamos es lo normal, o sea, ejercicios de velocidad, carreras que determinan la potencia láctica, carreras de ritmo variado, que como dijo el profe Daniel Manfredi hace un rato, son una muy buena solución para algunos aspectos que determinan el logro de ritmo, ¿no? Y que el atleta haga propios algunos ritmos, o sea, correr a 14, correr a 13, correr a 12, correr a 11, dentro de un periodo de tiempo limitado, o sea, dentro a lo mejor de un solo mesociclo. Así que creo que el gran cambio estuvo fundamentalmente en las unidades de 150, 500 metros de muy alta intensidad y entrenando con otros velocistas que tienen un nivel similar. Vamos a ver el mesociclo de preparación especial. Como le dije, él venía de entrenar en el mes de febrero en Suipacha. Yo le había programado algunos trabajos muy suaves, muy tranquilos. Algunas unidades que están en el ritmo de 15. Trabajos submáximos durante ese periodo porque yo no tenía contacto con él en lo que hace el lugar de trabajo. Y a partir de ahí, cuando viene al cenar, estamos hablando de 2 semanas después de comenzar esos trabajos introductorios para poder ir a Mendoza y después buscar marcas para otros torneos, lo que hicimos fue tratar en nuestros primeros entrenamientos de determinar qué tipo de atleta era. Por eso, en los primeros días del cenar trabajamos unidades de potencia láctica, ver qué recuperación tenía con el parámetro de frecuencia cardíaca. Y 48 horas después, fíjense que al día siguiente le di un descanso porque manifestaba muchísimo cansancio. Así que, bueno, el primer sábado que tuvimos de entrenamiento, buscamos saber cómo se manifestaba en el ritmo de 13, qué frecuencia tenía, en el ritmo de 11.5 y en el ritmo de 12, con esos parciales que ven. Estamos hablando de evaluar. Y a partir de ahí, la semana siguiente, directamente, estábamos ya preparando el torneo para Mendoza. O sea, el día lunes exploramos el ritmo de 12, vi qué frecuencia quería tener después de correr 400 en 52, y con una macro correr 300 a 36, o sea, correr al ritmo de 13, y después correr al ritmo de 12. Ver cómo se recuperaba, y el día miércoles ya empezar a trabajar con cierta imagen objetivo que permitiera encontrar una buena marca. Así que, con 3 unidades de 336,50, creo que tanto él como yo nos convencimos que podíamos ir a buscar marcas inferiores a 48 en su primer torneo. Así que hicimos nuestro viaje, larguísimo viaje, hubo muchos inconvenientes en el camino, no nuestros, sino de accidentes que hubo, llegó cansado, y así todo, bueno, corrió en esa marca, en esa pista, corrió casi solo, porque bueno, no había mucho nivel, y creo que ahí terminó de convencerse que podía hacer trabajos de
muy buena intensidad. Así que voy a detenerme solamente en algunos trabajos que corresponden al periodo inicial, de esto que sería un periodo preparatorio, aunque sea especial. Tratamos de hacer algunas evaluaciones biomecánicas, con filmación, en cámara lenta, con un chico que en ese momento entrenaba con nosotros, y bueno, buscamos con estos torneos, con estos entrenamientos test. Para mí las puestas en escena son importantes con estos chicos, ¿no? Antes de hacer la gran actuación que es el torneo, tiene que haber una puesta en escena. Y esos entrenamientos para mí son interesantes, o sea, con micros de 12, de 15 minutos, como para recuperar el sistema de fosfágeno y también el sistema lactácido, ver qué respuesta tiene. Y si puede, después de hacer 250 en 29 y 336 en 224 y no tener ningún problema, bueno, evidentemente podemos pasar a la fase siguiente. En este caso, estábamos preparando una gran evaluación con algo que tiene ahora el CENAR, un gran logro del profe Represa, que es el traje Exsense, es un traje completo que habrán visto por ahí en algún torneo. Se filmó mucho a Damián Mureta en ese momento, a Candela, a Belausti, a Gonzalo Romero, y otros que entran conmigo, pero él, el día que tenía que evaluarse, no vino. O sea, estaba con un malestar. Recuerden que estaba alojado en el Senado, en la primera etapa de su vida, alojado lejos de su casa. Así que bueno, viajamos a Concepción de Uruguay, estábamos tratando de ver cómo se adaptaba en una pista que tiene 3 radios. La pista de Concepción de Uruguay tiene una pista muy cerrada, él, como le dije, mide 1,87 m, y bueno, cuesta mucho por ahí con esa altura hacer esas curvas. Así que solamente fuimos a Concepción de Uruguay con este entrenamiento ritmo 12.50. Ahí hizo 46.97, con su compañero de entrenamiento Damián, salió tercero, fue un gran torneo. Cuando se hizo el último día del relevo, hicieron récord nacional con Damián, con Mati Falchetti, con Pedrito Garrido. Eso fue bastante importante también para él en los primeros torneos, o sea, hacer marcas interesantes y también meterse, ¿no?, en un récord nacional, participar en un récord nacional. Como les decía, él necesita mucho descanso, necesita bastante tiempo de recuperación, fundamentalmente porque lo manifiesta. O sea, no es que podamos hacer pruebas de laboratorio y demás, pero si manifiesta que no puede, no puede. Y debe ser verdad, porque cuando vuelve, como ven, él manifiesta ese tipo de entrenamientos, 224, la micro 3, 224. Metemos una macro y vuelve a correr 224, o sea, el ritmo de 12 realmente no le cuesta. Por ejemplo, ahí lo dejé bien marcado, porque yo trato de no dejar nada sin anotar. Ahí comenzamos a ponerle un peso en la espalda. Era su primera experiencia para ver con 6 repeticiones de cada ejercicio en un circuito cómo podía moverse desde el punto de vista técnico, y no pudimos pasar de una barrita con unos kilitos de cada lado, con 40 kilos. Estamos hablando de columna de rack, ordenado y todo lo demás. Ahí creo que tomé la decisión final de solamente trabajar en ejercicios preventivos, en recurrir al profesor Jorge González Guedes, que es un profe que está trabajando con muchos atletas de nuestro grupo de trabajo, para trabajar en lo importante y dejar de lado lo urgente. Estamos trabajando 2 veces por semana con él. Muy bien, como ven, seguimos progresando en lo que hace a la capacidad láctica, y esas manifestaciones de capacidad láctica fueron excelentes. En eso él se mueve cómodo, con micros muy reducidas. Lo mismo con las unidades submáximas de 150, y algunos entrenamientos como este del 13 de abril muestran, después de una entrada en calor a láctica, la capacidad que tiene lactácea, su metabolismo, y que evidentemente con un poco de trabajo aeróbico progresivo puede llegar a ser un excelente corredor de 800 metros. O sea, 9 unidades de 300 a ritmo de 39 son realmente difíciles de hacer. Bueno, si puedo hacer eso, seguramente uno puede progresar a
hacer unidad de 500, 400 y 2x300 con micro de 6 y 8 minutos. Y después progresar a, como ven acá, 4 unidades de 2x300 con micros de 6. Ese tipo de trabajos le dieron la pauta que evidentemente estábamos para tener un buen rendimiento en el Nacional de Mayores. Bien. Para mí la puesta en escena, como le dije, es importante, sobre todo para aquellos atletas que necesitan convencerse de que pueden. El día miércoles, en concentración nacional, en Concepción de Uruguay, la Confederación Argentina armó un campus que estuvo excelente. Los chicos fueron miércoles, jueves, viernes en concentración. Eso es muy bueno, es algo que la verdad fue una gran experiencia porque tuvieron contacto con atletas de alto rendimiento como Charaviglio, como Lauro, bueno, y eso va generando un clima muy interesante de rendimiento. La verdad, fue una gran experiencia para él, el inicio del plan Transición al Alto Rendimiento, el TAR, y en esa concentración buscamos correr 300 al 100% y vi que pasaba en 33.5. Hicimos una micro recuperatoria, hizo 200 en menos de 22, o sea, tenía que salir una excelente marca. Bueno, optamos por, como es un torneo donde debía serie final, cuidarse, tener cuidado, que el objetivo era ganar esos campeonatos. Hay torneos para hacer marca, hay torneos en donde se debe ganar, y en el caso de él, bueno, como ven, corrió serie y final ganando, con 47.79, y al día siguiente, de los 200 en 21.37, que era personal best, y después corrió la 4x400. O sea, evidentemente estaba con capacidad lactácida como para correr y potencia, ¿no? Como para poder disputar 2 días de torneo y estar en muy buen nivel. Le di un descanso largo, bastante largo. Hicimos un test de circuito cuando volvió el día miércoles y a partir de ahí empezamos a tratar de trabajar esto que le digo, ¿no? Unidades de 400 en 1.4, cosa que es bastante sencilla hasta en algunos casos para algunas atletas que corren 400, mujeres. Bueno, bastante difícil de controlar con micros de 3. Así que, como estábamos fuera de los objetivos del sistema, que todos conocemos, el sistema de intervalado intensivo mediano, del intervalado extensivo mediano y de cualquier posibilidad de mejorar la capacidad aeróbica y la potencia aeróbica, optamos por insistir con trabajos de velocidad. Así que el test para mí estuvo el día martes, 7 de mayo, en donde 250 en 32, 300 en 38. Y no manifestar nada, o sea, estaba muy bien. Dio la pauta de que estábamos para competir en 400 y en 200 nuevamente en Mar del Plata, con una temperatura que no era la adecuada y bueno, también con un entorno que para mí no fue el adecuado en lo que hace a lo que él tenía que hacer, que era estar muy concentrado, porque realmente había rivales interesantes y no hizo por ahí todo lo que tenía que hacer, lo que hace lo invisible, cosa que es muy difícil en un torneo nacional. Yo entiendo, y creo que él terminó de entender ahí, que es importante lo invisible, o sea, el descanso después de cada serie, elongar correctamente, mantenerse abrigado, no estar parado, o sea, todo lo que nosotros sabemos. Bueno, la consecuencia de eso, que fue bastante desordenado ese domingo, fue que tuvo un desgarro de bíceps femoral. O sea, a la mañana había hecho 21.08, creo que el récord estaba en 21.06 para la categoría. Es muy difícil por ahí estar encima todo el tiempo de un atleta. O sea, yo soy un convencido de que mi entrenador Manolo tenía razón cuando decía lo que el atleta no quiere, el entrenador no puede. Y cuando uno está con varios atletas y cree que lo que le dijo que tenía que hacer, que era estar descansando y en el auto del entrenador y todo demás no se está haciendo, bueno, las consecuencias son estas. Pero bueno, el resultado fue una grave lesión de 8 centímetros de ruptura. Hicimos una ecografía cuando volvimos al cenar y a partir de ahí optamos por hacer la rehabilitación.
algo en perdón, algo en el laboratorio de kinesiología del CENAR, pero la mayor parte, la verdad, preferí hacerla yo, que tengo formación en eso de la rehabilitación, porque trabajé más de 30 años en hockey, y bueno, tengo la posibilidad de poder hacer la rehabilitación yo mismo, cosa que hice. Pero bueno, en el medio fue un gran cambio. Elian, que estaba con la beca, que le había gestionado la Confederación, fue desafectado del proyecto porque no cumplió con lo que tenía que cumplir, así que bueno, pasó a vivir en mi casa. Eso tiene una fortaleza y es que subió el control de mi parte en lo que hace a la nutrición, por ejemplo, y la cantidad de comida, y cómo se come, y la hidratación, y pasar a buscarlo, y llevarlo a entrenar, y la rehabilitación y demás. En definitiva, creo que eso sirvió bastante, que no estuviera tan suelto en el CENAR. Para algunos el CENAR es bueno y para otros por ahí no es tan bueno. Es difícil adaptarse. Así que bueno, creo que esto fue un proceso lamentable por la lesión, pero muy bueno desde el punto de vista de que cambiamos el paradigma de la relación con el entrenamiento. Eso fue mejor. El problema fue que no se pudo asistir al Sudamericano U20 y eso creo que lo hizo pensar y repensar bastante en lo invisible. Así que, bien. Bastante solucionado eso, lo que optamos fue planificar un periodo especial. En un mes estábamos en condiciones ya de entrenar. Algunos dicen, ¿cómo hiciste para en un mes solucionar un desgarro de 8 centímetros? Yo soy convencido de que se puede, siempre y cuando el trabajo sea diario y siempre y cuando sea una unión miotendinosa. Por lo menos eso es la experiencia que yo tengo, y en el hockey a veces 21 días, desgarro de ese tipo, están poniendo a jugar de vuelta en primera. Bueno, eso es la experiencia que he tenido con Elian. Así que con esa rehabilitación muy progresiva que hicimos durante ese mes, en donde no paramos nunca, a pesar de que estaba desgarrado, yo soy un convencido de que no se debe parar, de que no se debe inhabilitar el atleta. Después, si quieren, comparto algunos videos del día 10, de ese desgarro. El día 10 estaba trotando, sin ningún tipo de problemas. Se lo comunicaba permanentemente al médico de la Confederación, Darío Souto, y por supuesto, el control permanente y diario de eso y de la comida hizo que provocara un cambio también a nivel muscular. Para mí el entrenamiento es el albañil y los ladrillos es la nutrición. Si uno come correctamente, bebe correctamente y demás, eso invisible va generando también algunos cambios que a mediano plazo son notables. Y a largo plazo, bueno, ni hablar, provocan grandes cambios a la persona. Soy un convencido de que uno es lo que come. Así comenzamos con el ritmo de 15. En la segunda quincena de junio fuimos viendo con vallitas bajas si se podía mejorar paulatinamente como medio de activación, ¿no? Algunas cuestiones relacionadas con la funcionalidad de los isquiotibiales. Trabajamos muchísimo el tema de la elasticidad muscular, mucho más que antes. Creo que hizo también más consciente ese, y pasamos directamente al ritmo 13. El 24 de junio lo estamos probando este tipo de unidades, ¿no? Ritmo de 13 para trabajar en 26 y en 39. El cambio de este tipo de trabajos generó al microciclo siguiente, a ver si pasé, ahí estamos, poder entrar en el periodo especial. Ya estábamos entrando al periodo específico para ir a San José de Costa Rica, y las mismas dudas que tenía él respecto a pasar al ritmo 12 y al ritmo 11.5, que era el de versión de equilibrio, lo tenía yo. Así que bueno, tuvimos que pasar, empezamos con trabajos de 300 metros directamente al ritmo 12, y ahí me convencí y se convenció él que si podíamos correr 2 unidades de 300 en 36, con una micro de 10 minutos, seguramente en una semana podríamos pasar al ritmo 11.5. Así que el día lunes, 8 de julio, para mí fue un muy buen indicador. Hacía mucho frío, pero entramos en calor en el gimnasio del CENAR y salimos a correr ritmo 11.5 con 2 unidades de 300 en 34.50 con micro de 10. Ahí le dije que si podía hacer eso, seguramente íbamos a tener un muy buen torneo. Bueno, esa fue nuestra puesta en escena.
el acto previo, ¿no? La gran actuación. Así que al llegar a San José de Costa Rica, nos llevaron a una pista de la Universidad de San José de Costa Rica, una pista excelente, y pudimos hacer ya con clavos 150 en 17 y 250 en 30. A la tarde tratamos de trabajar en visible en el hotel y al día siguiente hicimos el trabajo, o sea, 300 en 36, 400 en 52, una micro y 500 en 1.6. Con lo cual terminamos de convencernos de que todo estaba bien, muy bien. El día lunes, 15 de julio, en la misma pista, con una micro de 3, algunos autores están de acuerdo con esto. Yo lo he hablado mucho con el jefe nacional de entrenadores y él también está de acuerdo en este tipo de trabajos. Hicimos el trabajo con una micro de 3 y en 72 horas seguramente iba a supercompensarlo. Así que 96 horas después de haber hecho el día anterior, abajo de la lluvia, creo que fue el único día que llovió, un entrenamiento en el estadio, o sea, correr los tacos, hacer un 50, un 100, un 150 a ritmo de 46, una sesión de masoterapia, después que hice intensa para que esté relajado, pero no demasiado. Al día siguiente, después de una muy buena entrada en calor, salió el récord nacional. Creo que a la tarde podría haber sido mejor todavía, pero insisto en el tema de la falta de capacidad aeróbica y de potencia aeróbica que a lo mejor permite intraesfuerzo mejorar esto para lo que sería el horario final. Estamos hablando de una amplitud desde el momento de la serie hasta la final de 5 o 6 horas, o sea, por ahí se podría haber mejorado, pero lo que íbamos a buscar se consiguió y esa mejoría creo que está determinada fundamentalmente por el entrenamiento de sus fortalezas en lo que hace a lo urgente y seguir trabajando sus debilidades, que es lo importante, lo que va a permitir que seguramente mejore ese 4602, mejorando la técnica de carrera, mejorando la pisada, mejorando la coordinación intramuscular y demás. Creo que estoy en tiempo, así que muchas gracias por la atención. No sé si Omar me estás escuchando, si hay alguna pregunta. Sí, Ariel, bárbaro. Ahora vamos a dejar el turno de preguntas. A ver, Walter, si estás ahí a mano. Hablo el micrófono para vos, Walter. Así le podés pasar algunas preguntas a Ariel. Sí, sí que la hay, no estoy mirando el chat. Perdón. Sí, no, quédate tranquilo, Ariel. Para que, a ver si Walter puede abrir el micrófono. Walter, ¿estás? Sí, está. Hoy andamos... Ahí estás, Walter. Ay, se te pagó de vuelta. Otra vez, por favor. ¿Me escuchan, Omar, ahí? Ahora sí, ahí perfecto. Dale con las preguntas. Muchas gracias. Muy didáctico. Entre unas de las preguntas que tenemos es, ¿cuál es el efecto que percibiste vos en el cambio de región de Suipacha a la capital federal? Bien, como dije, tuvo algunos aspectos importantes en el cambio simplemente porque mejora la fuerza reactiva entrenando una pista más dura. Porque el trabajo real de formación de este atleta que venía en una formación tardía, porque él no empezó el atletismo de chico, fue del entrenador Juan Cresimati, en su lugar de origen, en Suipacha. Y hasta donde se entran en campo de fútbol. No hay una instalación atlética específica, no sé
si me corregirá alguien que esté ahí o si está por ahí Juan, pero hasta donde sé, el trabajo de Juan fue el determinante en el cambio de ese 49.24, que es algo, no es ordinario, es extraordinario para la edad, es muy bueno, lo puso en un mundial, pero a un ritmo de 46 en el término de un año. El tema es después mejorar algunos detalles, ¿no? Yo creo en los detalles, y para mí cada atleta tiene una tecla que hay que buscar. Cuando uno aprieta la tecla adecuada, es donde vienen las mejorías. En el caso de la tecla de Liam, lo que sería el enter está relacionado con el entrenamiento en pista. Y lo que sería para mí el delay, el borrar, está relacionado con el proceso de adaptación que tuvo que hacer hacia el cenar y hacia la responsabilidad de tener que estudiar, entrenar, respetar horarios de comidas, comer lo adecuado y todo lo demás. Eso no es tan fácil para atletas que a lo mejor no están acostumbrados de temprano, estamos hablando de edades tempranas, a lo que decía el otro día el profesor Hugo Gómez, ¿no? Las etapas sensibles. A mí lo que me sorprende es que en su etapa sensible, el desarrollo de la resistencia, le estaba jugando el fútbol. Y hasta donde sé parece que jugaba bastante bien. Pero bueno, seguramente lo que más le costó fue cumplir con las expectativas del proyecto que le gestionó la Confederación Argentina, y era el de estudio, entrenamiento. O sea, el entrenar, bárbaro, pero el compromiso del estudio realmente no se pudo adaptar. Así que bueno, para este año teníamos la idea de que hiciera los estudios a distancia. Yo no tenía ningún problema en colaborar en su formación, en ayudarlo, pero bueno, lamentablemente nos cortó el año. Nos cortó, se volvimos de Cochabamba, que fue excelente. Él estaba comprometido con estudiar a distancia y algo que no había hecho durante su periodo de adolescencia, ¿no? De los 12 a los 19, que es estudiar, era una presión alta que yo le ponía, porque es lo que a mí, en definitiva, me preocupa, ¿no? Formar personas íntegras y que él pueda tener la experiencia que yo tuve con mi entrenador, Manolo, que me pedía el boletín. Esa es mi experiencia, ¿no? O sea, creo que hay que, no sé si presionar es la palabra adecuada, pero sí tratar de cumplir con los compromisos que estableció en ese momento por contrato, programa, la Secretaría de Deportes con él. Pero así todo, cuando él pasa a vivir en mi casa, creo que también fue un cambio significativo en lo que hace al nivel de atención que a lo mejor uno puede ponerle a un atleta, ¿no? Y al compromiso de él. A veces hay que buscar esa tecla, ¿no? La tecla adecuada. Yo creo que él se acordó mucho del tema de la lesión y para mí uno es lo que no se olvida. O sea, somos lo que no hemos olvidado. Y yo creo que él no se va a olvidar de lo que le pasó en Mar del Plata, a lo mejor por no elongar correctamente, hacer todo correctamente, cosa que pasa en un torneo por el nivel de intercambio social que hay en estos torneos a esta edad, ¿no? Eso creo que mejoró. Por ejemplo, ahora en Cochabamba el compromiso fue totalmente distinto y el entorno fue totalmente distinto. Y el entorno de la pieza, ¿no? Que comparta pieza con un atleta tuyo, Walter, eso fue importante, ¿no? Cuando un atleta que es récord nacional y que es un formador también, comparte pieza con un atleta que se está iniciando, el cambio es significativo. Para mí el gran cambio estuvo ahí, ¿no? En el proceso de ir intercambiando con atletas más grandes que le van marcando el camino y que le van diciendo que es lo correcto, y lo que queda pendiente es el tema del estudio. Si la pregunta era esa, el gran problema está relacionado con lo invisible, ¿no? Lo visible es lo que acaban de ver. No sé si contesté. Walter, ¿estás? ¿Se nos congeló, Walter? A ver, para. No, hoy tenemos las conexiones, están, pero a flor de piel, ¿eh? A ver si Walter volvió. Me parece que salió un minuto. A ver, Walter, ¿por dónde estás? Está por dos lados, no sé cuál es el que vas a habilitar el micrófono. Walter,
A ver. Bueno, no lo podemos hacer volver al hombre. Muy bien, Omar, si hay A alguna ver pregunta más. a ver un segundito si quedó alguna pregunta más que yo te la puedo hacer. Muy bien. En general, los compañeros felicitan tu exposición, eso es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Son muchos compañeros que agradecen y te felicitan. Muchas gracias. Un minutito, dame por favor, Ariel. ¿Sí? Acá hablan de, bueno, recalcan algo que dijiste, eso de aprovechar la experiencia y hacer un proceso hacia los 800. Sí, sí, sí. ¿Qué consideraciones y recaudos tuviste en la continuidad del entrenamiento durante la rehabilitación de la lesión del atleta? Muy bien, vamos a ese slice para que se comprenda. Vale. Vamos a ver, por ejemplo, algunos trabajitos que por ahí. Cuando estoy hablando de la mejoría de fuerza reactiva, les muestro algo que está acá, por ejemplo, ¿no? Cuestas. Eso, que son cuestas, tienen la función del tema de aceleración. Y en eso él estaba muy bien. O sea, no era el problema. El problema estaba relacionado con otro tipo de fuerza, ¿no? Que es la fuerza con las mallitas, tratando de que las articulaciones permanezcan estables. O sea, a ver, espero que se vea. Bien. No sé si, repito, para que vean cómo los pies apoyan en tiempos distintos. El ángulo de flexión de las rodillas es muy marcado. Vamos de vuelta. Bien. O sea, en estos trabajos estamos hablando de vallitas de 40 a 50 centímetros de altura. Tiene algunos inconvenientes de fuerza reactiva. Y digo, bueno, ¿dónde está el problema? El problema está por ahí la falta de experiencia de trabajar en esas superficies. Voy a compartir, espero que se pueda, algunos videos para que entiendan cómo rehabilitamos nosotros, ¿no? Espero que se pueda ver. Avísame por favor, Omar, si se puede compartir. ¿Qué querés compartir, Ariel? Perdón. Vamos a arreglar la función. ¿Agrandarlo? No, voy a compartir pantalla. Sí, sí, está habilitada. ¿Está? Muy bien, muchas gracias, porque a veces estamos compartiendo. Muy bien. Sí, sí, ahí está. Bueno, primero el biotipo, ¿no? Que es un biotipo ectomórfico, ¿no? 1,87 m, 63 kilos, por algo le dicen el gallo. Pero es interesante que se vea qué es lo que hacemos en el gimnasio para rehabilitar. Bueno, los problemas están centrados acá, en este tipo de... Está puesto así, a propósito, para que yo pueda ver, y él pueda ver también el eje de la meseta. ¿Están mirando? ¿Se ve, Omar? Todavía no. Lo repito. Yo no lo alcanzo a ver, no sé si los demás lo pueden ver, pero yo... Yo estoy compartiendo pantalla. Sí, compartir pantalla sí lo veo, pero me parece que cuando lo abre, no lo está, lo ves vos, pero no nosotros. Ah, ok. Bueno, pero damos la función compartir. Estoy Deja de compartiendo. compartir, abrís el video y después lo compartís. Sí, sí. Sí, pero cuando prenda el video, evidentemente no. No, lo que pasa es que estás, no sé. Pero bueno. El video está abierto. Pero vamos otra vez.
No, no se ve, Ari. Ahí. Ahí está, ahí sí. Ahí se Muy bien. veía. Ahí se veía. Ahí, bueno, para todos los que están ahí, ¿se ve? Sí, sí, sí. Bueno, miren la rodilla. Estamos hablando de un gesto simple, ¿no? Miren de costado este eje, ¿no? El eje longitudinal del cuerpo. Miren la articulación patelar. A eso me refería cuando hablábamos de lo importante, ¿no? Cosas muy simples como esa y algunas cuestiones a lo mejor relacionadas con la estabilidad de la rodilla en un gesto simple, como por ejemplo hacer un avance con la cadera. A ver si lo podemos ver. Espero que sí. Un gesto simple como este, ¿no? Y otra vez. ¿Se ve más? Ahí está, ahí sí, 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 sí. Muy bien, fíjense la separación que hay entre la espina ilíaca póstero superior y lo que sería el plano vertical. O sea, si se acerca la cadera más a eso, tiene que doblar la rodilla. La separación tendría que ser desde el plano vertical a las espinas ilíacas póstero superior, o sea, se cola de 2 puños. Y miren la distancia que hay, ¿no? En eso, digo, hay que trabajar muchísimo, porque estos son los preventivos para evitar futuras lesiones. Ya no volver a lesionarse en otros trabajos que parecen muy simples, muy básicos, pero son los trabajos que hay que hacer para reeducar los isquiotibiales. Son trabajos para hacer antes, durante y después del entrenamiento y para hacer por ahí en la casa. Estamos hablando de que la cola tendría que estar, por ejemplo, a la altura donde está el pie izquierdo en este momento. Mira dónde está. Eso es un acortamiento notable. Y no está extendida la pierna que se lastimó, sino a otra. Bueno, muy bien. ¿Qué cuidados, en definitiva? ¿Se escucha, Mar? Sí, sí, sí. Yo voy a compartir mi video. Así me pueden ver. Eso es. Ahí estamos. Bien, lo que hicimos fundamentalmente fue trabajar con masoterapia y con técnicas que en este caso ustedes seguramente habrán visto en kinesiología, de digitopuntura, para mejorar el tono muscular en los músculos de la corva. En este caso el trabajo que hice es un trabajo para poder habilitar los músculos y que puedan funcionar con otro nivel de tensión. Eso me llevó unos 10 días. Y a partir de ahí, sin dejar nunca de trabajar los gravitacionales y los antigravitacionales con trabajos aislados, estamos hablando de por ahí en la escalera de los jueces, trabajar gestos muy simples, que él no había hecho, porque nunca había estado con una lesión así, conseguimos el dominio a través del avance de cadera. Y bueno, en un mes estaba avanzando la cadera a 11.5, perdón, en un mes estamos avanzando la cadera a ese ritmo que vieron, de 15, a la semana siguiente de 14, a la siguiente de 13, a la siguiente de 12, 11.5, y en esas puestas en escena que hacíamos cada semana está el tema de que termina de entrenar y no tenemos que esperar que vaya el turno al kinesiólogo, más allá de que ya estaba fuera del programa, ¿no? En ese momento, estaba fuera del programa de formación integral. O sea, ahí tengo que meter mano yo. Es un gran problema a veces no tener ese tiempo o no tener disponibilidad, pero como vivía conmigo, termina de entrenar y a meter mano desde la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo hasta llegar al último puntito ahí arriba de los isquiotibiales y lo mismo por ahí con el recto anterior del cuádriceps. O sea, masoterapia permanente. Y bueno, rehabilitó bastante bien. No volvimos a tener ningún problema de ese tipo. No volvió a pasar. No sé si está contestada la pregunta. Sí, supongo que Bien. sí. Sí, es un trabajo directo, ¿no? Un trabajo que por ahí uno aprende haciendo rehabilitación. Yo hice la maestría en rehabilitación en Salamanca y bueno, España, y la verdad que pusieron mucho acento en eso, ¿no? Hasta en lo psicológico, ¿no? De terminar de entrenar y que el atleta sienta que se va relajado o que se va suelto y disponible como para hacer el próximo entrenamiento. Un trabajito diario que lleva mucho tiempo, un trabajito dormido. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por la exposición. No, gracias a ustedes. Gracias por tu presentación.
quiero decirle a todos y disculparme con ustedes porque hoy tuvimos varios problemas de conectividad que por supuesto es difícil en esta época. Yo hoy no voy a poder continuar porque prácticamente no ha tenido desde el primer momento problemas de conectividad. Vamos a ver si lo podemos incluir el día lunes. Y así tenemos todo el gusto de poder escucharlo. Ahí dejo un link que ustedes pueden llenar para dar su presente. Ahí está pegado en el chat. Tocando sobre ese link van a poder llenar su presente, completar el formulario. Son dos cosas que se les pide, que eso llenan su presente. Y para cerrar, voy a darle la palabra al profesor Escarpín como cierre de la jornada de hoy. Profesor Escarpín. A ver, estaba abierto tu micrófono. Ahí, otra vez, está cerrado ahora. Ahí está abierto, a ver. Ahí se cerró. Vamos otra vez. Ahí está abierto. ¿Listo? Listo. Ahora sí. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Realmente felicitaciones tanto a Daniel como a Ariel. Dos exposiciones brillantes. Yo quiero rescatar dos o tres aspectos que me parecieron muy importantes. Los dos hablaron en base al trabajo sobre un atleta y hicieron énfasis en la adaptación de los sistemas, de los medios y sistemas de entrenamiento a las características del atleta. Y los dos se han ido preocupando por encontrar las características de los atletas para determinar sus entrenamientos. Un aspecto muy importante, así que eso es un gran ejemplo para los demás y creo que puede ser bien aprovechado por algunos o por muchos de ustedes. También quiero destacar el lugar que al entrenador antecesor le hizo Ariel sobre Juan Cresimati, que fue el entrenador de origen del atleta que ahora diremos él entrena. Este es un aspecto que hay que resaltarlo y es muy importante que tengamos una extensión de esta cultura. Un atleta es producto de su familia, de su entorno, de su aporte personal y de cada uno de los entrenadores que a lo largo de su carrera han tenido. Todos contribuyen de alguna manera y todos, diremos, tienen el mérito de los éxitos y también la responsabilidad de los no éxitos, ¿no es cierto? Así que es muy importante el énfasis con que Ariel haya mencionado a Juan. Quiero manifestar la satisfacción por esa mención. Y bueno, una jornada muy provechosa, como ha sido la anterior, así que a los amigos de la velocidad, muy buenas noches y muchas gracias por dedicarse parte de su tiempo a encontrar nuevos conocimientos o nuevas experiencias. Muchas gracias, profesor Escarpín. Gracias a todos. El lunes a partir de las 19 tenemos la última jornada de estas charlas sobre velocidad. Así que los volvemos a esperar. Vuelvo a disculparme por los errores de conexión y vamos a ver si el día lunes tenemos la satisfacción de poder escucharlo a Yoyo, que hoy se nos frustró. Pero bueno, vamos a perseverar y vamos por la revancha el lunes.
Les deseo muy buen fin de semana a todos, que tengan una buena jornada y descansen. Nos vemos el lunes. Gracias.